Este 2016 que ahora se nos acaba hubiera cumplido 100 años Antonio Buero Vallejo. Y con ese motivo, en Madrid, en la Sala Berlanga, ha abierto sus puertas una exposición sobre la obra del dramaturgo. Si van a la capital, aprovechen para verla porque les va a encantar. En ella encontrarán, por ejemplo, el famoso dibujo que le hizo a Miguel Hernández o también fotografías personales sobre las obras de Buero Vallejo que se llevaron a escena. Vamos a Madrid, a la Sala Berlanga, a visitar una exposición sobre uno de nuestros autores más importantes, el guadalajareño Antonio Buero Vallejo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Yo soy Ignacio Armada, trabajo en Fundación SGAE y en la Sala Berlanga y os invito a que veáis la muestra, por favor. Bueno, pues bienvenidos, esta es la Sala Berlanga, este es el homenaje que le estamos tributando a Buero Vallejo, creo que es uno de los grandes autores que nos ha dado nuestro teatro, pero yo diría que incluso a la cultura en español del siglo XX. En esta muestra podemos encontrar tesoros ocultos, cosas que no conocíamos tanto sobre el autor, ¿no? Sí, por supuesto, hay bastantes cosas y de hecho podemos empezar, si queréis, por los dibujos. Él tuvo una gran carrera como dibujante. Este es tal vez el dibujo más famoso de Buero, es el que hace al poeta Miguel Hernández cuando están ambos en la cárcel. Buero fue represaliado, pasó 7 años en la cárcel, fue condenado a muerte, aunque luego se le conmutó esa pena, y es famoso probablemente porque es la mejor estampa que tenemos del poeta, ¿no? Estas que hay aquí yo les tengo un especial aprecio porque no son nada conocidas, son de, como podéis ver, incluso por la datación, año 33, año 36, es decir, están hechas en la adolescencia de Buero. Estos otros, por ejemplo, son ilustraciones también muy elocuentes precisamente de esa conciencia cívica, porque son las ilustraciones que él mostraba en La Voz de la Sanidad, una publicación durante la Guerra Civil dedicada fundamentalmente a las cuestiones sanitarias en el Ejército de la República, ¿no? Esta es la faceta más conocida de Buero, ¿no? Es la faceta teatral. En la posguerra resultaba bastante chocante. Por un lado, el extremo realismo, ¿no? de obras como Historia de una escalera, y por otro lado, esas, de alguna manera, evasiones a la realidad, como podían ser Irene o El Tesoro, o como podían ser algunas otras obras que estaban dando esperanza a un pueblo entonces bastante sometido por las miserias, ¿no? Por supuesto, imágenes de obras que todos hemos conocido, que hemos leído en el instituto, esto es Las Meninas, como no podía ser menos, incluso de las versiones que Buero hizo del teatro de grandes autores del compromiso extranjeros como Bertolt Brecht, esto es el montaje de Madre Coraje, cuya versión en español preparó Buero. Buero se hizo conocido también por sus versiones de Shakespeare. Hay el retrato de Buero, que es inconfundible, ¿no? Yo siempre he dicho que tiene el gran perfil de un comediante o de un aventurero del siglo de oro, ¿no? Y, por supuesto, Historia de una escalera, que llega a tener tal trascendencia cuando se estrena que pasa rápidamente al cine. Y tenemos aquí un manuscrito, ¿qué es esto? Sí, el archivo de SGAE conserva partituras y conserva manuscritos también. Este fue un manuscrito donado por el propio Buero, es La tejedora de sueños, es una de las primeras grandes obras, ¿no? del autor. Y además es interesante ver cómo él es muy minucioso, él revisa, corrige una y otra vez, de una manera a veces casi obsesiva, ¿no? Esto es, yo creo que lo más importante, al menos para mí, de esta pequeña muestra que le hemos hecho a Buero. Es el mecanoscrito de Campanas a medianoche. Estaba perdido hasta hace aproximadamente unos meses, en la que Luis del Tel y Jordi Massó, que son dos profesores investigadores, lo han localizado. Es la versión que Buero Vallejo hace del guión de Campanadas a medianoche de Orson Welles. A Buero Vallejo se le encarga y Buero Vallejo lo hace con un rigor realmente espectacular. El que quiera lo puede leer porque se acaba de editar precisamente este mecanoscrito en un libro de la editorial Stock Cero, pero ahí verán un Buero nuevo, porque es un Buero no solo inédito, sino un Buero en verso. Él hace una adaptación casi al verso del siglo de oro de lo que es el texto de Shakespeare. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando ha preparado esta versión y se la da al productor, el productor decide
que a lo mejor una película en verso no va a ser vista por el público, y deciden hacer una adaptación prosificada mucho más vulgar. Muchas gracias, nos ha encantado conocer algo más sobre Buero Vallejo. Pues muchísimas gracias a vosotros, ya sabéis que esto está precisamente para hacer homenajes como este, y recordad que Buero es desde luego un autor no solo universal, sino eterno, y él mismo lo decía, y está recogida aquí en una frase: cuando Buero deje de existir, lo que quedará será su obra y esa será Buero. Así que esto es Buero y yo creo que es un legado para siempre, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ti, Adiós. hasta luego.